Bueno, el repaso va más que todo, como es bastante materia, más que todo a repasar los conceptos y la teoría. Si algo no queda claro, podemos ir pensando en algún ejercicio o en algún ejemplo. Y si hay alguna pregunta, entonces ustedes me dicen. La idea es que ustedes vean más o menos cuáles son los temas que son como más importantes que conozcan, algunas cosas que uno necesita saberse de memoria y unas otras cosas que uno necesita poder resolver rápidamente. Pero por ahí va esa es la idea del repaso. Y de nuevo, interrumpan lo que tengan que interrumpir. Eh, cualquier comentario o consulta también me da a mí una idea de si hay algo que no está claro, entonces yo puedo aprovechar de una vez para guiarlos. Bueno, empezamos con lo de sistemas de partículas. Bueno, el objetivo principal al menos de este capítulo era, el primero era encontrar el centro de masas de un conjunto de partículas, ya sea discreto o continuo. La idea de encontrar el centro de masa de un sistema es que se nos simplifica un montón el problema. Si el objeto es un objeto rígido, nosotros describiendo el movimiento del centro de masas, podemos describir el movimiento del objeto. No tenemos que conocer la posición de cada partícula. Entonces, por eso es importante poder ubicar el centro de masas. Después vamos a ver que la rotación es algo adicional y hay otros movimientos relativos al centro de masa, pero si conocemos el centro de su posición y el movimiento del centro de masa, ya tenemos una buena parte del problema resuelto. Esta era la definición. Entonces, básicamente, lo primero que tengo que hacer es definir mi sistema de referencias, ¿verdad? Esto se define con respecto a un sistema de referencia. Entonces, siempre que nos hablen del centro de masa o que nos pidan el centro de masa, tenemos que saber cuál es el sistema de referencia que nos piden o cuál es el que yo voy a utilizar. Porque entonces de ahí yo determino cuáles son estas posiciones. Vean que la posición del centro de masas es una ecuación vectorial, entonces quiere decir que tenemos tres ecuaciones y encontramos las tres componentes por separado. Lo que les decía, antes de empezar, debo ubicar mi marco de referencia, es súper importante. En muchos casos yo pongo el marco de referencia en donde está el centro de masa. Si yo hago eso, esto es básicamente cero, porque ¿cómo es? El centro de masas está ubicado en el punto 000, entonces este sería 00. Bueno, el RCM se debe leer como la posición del centro de masa respecto al origen, ¿verdad? Entonces es muy importante recordar eso para no enredarse. El centro de masa se utiliza con fuerzas externas, generalmente. Con fuerzas internas dependerá del problema, ¿verdad? Si yo estoy ubicado en el centro de masas y no tengo fuerzas externas, el centro de masas no se va a mover. Entonces yo lo podría utilizar de alguna manera, pero como vamos a ver, la idea de utilizar el centro de masas es que las fuerzas externas sobre el sistema van a actuar sobre el centro de masas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? En realidad lo que quiere decir es que si yo tengo un sistema de 1.000.000 de partículas y yo quisiera describir el movimiento de ese sistema, yo tengo una opción, es describir la posición de ese 1.000.000 de partículas, escribir 1.000 ecuaciones, resolver esas 1.000 ecuaciones y así encuentro la trayectoria de las 1.000. La otra opción es conocer la posición del centro de masas
Y entonces yo calculo la posición del centro de masas y después las fuerzas externas lo que van a hacer es moverme el centro de masas. Entonces yo solo vería el movimiento del centro de masas y después los movimientos relativos. Entonces es un objeto rígido, por ejemplo, como una esfera, yo pongo el centro de masas en el centro y para ver dónde está la bola, yo sigo el centro de masas, no tengo que seguir cada una de las partículas. Más si es rígido. La otra parte que es bien importante, más que todo para determinar uno si está en lo correcto o en lo incorrecto a la hora de calcularlo, es que el centro de masas se ubica más cerca de las partículas más pesadas. Si tenemos simetría o densidad uniforme, entonces él se va a ubicar simétricamente, ya sea en el centro de la, eh, de la dirección que es simétrica. Por ejemplo, si yo tengo algo así, digamos, y este lado es igual que este, entonces yo tengo esa simetría y se ubicaría entonces a la mitad. Digamos que estos dos lados, este de acá es igual a este, entonces yo sé que el centro de masa va a estar en este eje, tiene que estar a la mitad, porque si se va más para un lado del otro, entonces ve que si se corre para acá, entonces va a quedar más masa del otro, entonces él se va a devolver hasta donde haya más masa. Este era el tip. Si la distribución de masa es uniforme, el centro de masa se ubica en el centro de la distribución. Entonces esto es muy importante para cuando lo ven en el examen, antes de ponerse a hacer cálculos, por ejemplo, ya sea una distribución o ya sea partículas. Ustedes ven si hay simetría. Por ejemplo, si yo les doy, digamos, 4 esferas, todas tienen la misma masa, entonces ya sabemos que yo paso en la línea acá y ven que tendría la misma masa a la izquierda que a la derecha, entonces estaría a la pura mitad, estaría en esa línea. Y de abajo para arriba también, las masas son exactamente iguales, y digamos que es un rectángulo y están distribuidas simétricamente, entonces también debería estar a la mitad. Entonces ya de ahí yo sabría que el centro de masas está en el puro centro, no tengo que hacer ningún cálculo. Puede ser que yo lo que tenga es un triángulo, por ejemplo. Entonces aquí, si las masas son iguales, entonces yo sé que tiene que estar en el centro porque tengo esta masa y esta masa. Ya en este otro sentido, ya no hay simetría, ¿verdad? Porque abajo tengo dos y arriba tengo una. Entonces tendría que estar más cerca de las más pesadas. Si todas pesan igual, entonces estaría más abajo de la mitad. Si se me permite, y el problema lo permite, uno puede ubicar el centro de masas, el origen en el centro de masas, dependiendo del problema que uno quiera resolver. Entonces, la idea de hacer eso es que si yo ubico mi sistema de coordenadas en el centro de masas, entonces esto es 0, porque la distancia de este punto a este punto es 0. Y entonces la suma de las masas por los radios de todas las partículas es igual a 0. Me falta eso. Entonces vean que, por ejemplo, si yo tengo dos partículas, bueno, eso ya es una ecuación, pero si yo tengo dos partículas, entonces me va a quedar que M1R1 es igual a menos M2R2. Y eso es información bastante útil. Cuando no hay movimientos externos, generalmente utilizar el centro de masa es bastante conveniente cuando no hay fuerzas externas. Como práctica, para el examen, más que resolver problemas, les sugiero que traten de desarrollar eh, eh, como una intuición o por lo menos que realicen práctica ubicando centros de masas de distintos objetos
para que ustedes aprendan a identificar las simetrías y las posibles posiciones del centro de masa. Entonces ustedes pueden agarrar una tabla o ejercicios que se vean, que ustedes vean que ya tienen la solución y tratan de ver más o menos dónde está y después verifican con la solución a ver si tiene sentido. No tiene que ser exacto, pero por lo menos para que ustedes desarrollen una idea. El cálculo es sencillo y entonces cuando ustedes lo hacen, ustedes quieren saber que puedan verificar que el resultado sea correcto. Las ocasiones en las que sirve colocar el centro de masas en el origen. Bueno, si una de las partículas, bueno, si no hay fuerzas externas, generalmente es conveniente utilizar el centro de masas, porque vean que si yo pongo otro sistema de coordenadas, digamos que yo lo pongo acá, para yo resolver el sistema, tengo que encontrar este y después tengo que resolver para este. Ahora, si el centro de masas está fijo, es decir, no hay fuerzas externas, entonces en realidad yo no lo ocupo para nada. ¿Para qué lo voy a ocupar? No está cambiando, no se va a mover de posición. Entonces, poner el centro de masas ahí significa que ya yo me estoy quitando una variable que tengo que calcular, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas. Si se mueve el centro de masas con velocidad constante también. Regla general no hay. Lo que uno puede hacer es, o sea, ver de acuerdo al problema, a ver si realmente necesito conocer la evolución del centro de masas o no. Entonces, con base en eso uno trata de ver si le uno utilizarlo como poner el origen ahí. En realidad uno casi siempre lo puede poner, ¿verdad? Depende mucho de lo que quiera hacer. Si yo quiero, pero definitivamente, si yo quiero ver cómo se mueve el centro de masas, no puedo no puedo ponerlo ahí mismo, ¿verdad? Porque entonces no voy a ver ese movimiento. De repente eso es lo clave, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo que se desliza por un plano inclinado, digamos que es una esfera. Entonces yo puedo poner el centro de masa y el centro de masas está en el centro de la esfera. Si yo quiero conocer el movimiento, entonces yo tengo que poner el sistema de coordenadas afuera para ver cómo se mueve el centro de masas. Si yo lo pusiera el origen acá, y obviamente no voy a saber cómo se mueve porque si el origen está en el centro de masas, el origen se va a mover con el centro de masas. Entonces, si yo quiero el movimiento del sistema, necesito el sistema de coordenadas afuera. Si es un caso en el que el momento, ¿cómo es? El centro de masas no se está moviendo, entonces yo lo puedo poner ahí. Bueno, entonces ahora vamos a ver el movimiento del centro de masas. Entonces, el objetivo es describir el movimiento del sistema de partículas a partir de la posición de su centro de masa. Entonces, hay que recordar que entonces si el objeto es rígido, definitivamente lo más conveniente es utilizar el centro de masas, ¿verdad? Puede que haya rotación, pero eso se le agrega después. Pero esa es la ventaja. Cambiamos de utilizar un montón de ecuaciones para todos los puntos a utilizar solo la posición del centro de masas. Todas las fuerzas van a externas, se van a ver como si estuvieran aplicadas en el centro de masas. Esto es solo para el movimiento de traslación, no estamos hablando de rotación. Para el caso de rotación es diferente. Pero entonces el movimiento de traslación, todo se va a ver como si estuviera en el centro de masas. Entonces si yo tengo, esto lo que hace es que si yo tengo, no sé, varias partículas y se mueven, aquí está el centro de masas, entonces esto me cambia el problema por simplemente el movimiento del centro de masas. Entonces esa es la ventaja. Si yo tengo varias, entonces, ¿qué fuerzas externas puedo tener yo?
Puedo tener fricciones, son fuerzas externas. Puedo tener gravedad, son fuerzas externas. Puedo tener fuerzas normales, puedo tener tensiones, puedo tener fuerzas de resorte. Lo que tengo que tener claro es si estas fuerzas son de interacción entre las partículas de mi sistema o con el medio externo. Entonces, para eso yo siempre lo que hago es imaginarme, agarro mi sistema y lo separo de todo el resto que hay ahí en el dibujo. Por ejemplo, si yo tengo un plano y tengo cajas que se mueven acá o algo que rueda, y mi sistema son estos dos de acá, entonces yo, para saber cuáles son las fuerzas internas, yo borraría todo el resto de cosas. Entonces yo me voy y borro el plano. Y ahora me quedo solo eso. Y veo cuáles fuerzas quedaron después de hacer yo eso. Ok. Bueno, entonces para obtener la velocidad, las fórmulas son muy parecidas. Es básicamente lo que hace uno es derivar las fórmulas de la posición, ¿verdad? Entonces, de esa forma nos queda que la velocidad del centro de masas es la suma de las masas por la velocidad de cada partícula. Y este es la aceleración del centro de masas, es la aceleración del centro de masas es la suma de la masa por la aceleración de cada partícula. De nuevo recordarles, todos estos están dados con respecto a un origen en común, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, saber con respecto a qué se define esto. Estos están dados con respecto al origen que yo defino para ubicar el centro de masas, ¿verdad? Entonces, siempre ubiquen el origen y sepan qué significa cada una de estas variables. Eso es muy importante para que no se vayan a confundir. Si no lo tienen claro, entonces traten de repasarlo, traten de hacer el resumen, definir dónde se ubica cada cosa, y si no lo tienen claro, me vuelven a preguntar. Si todo está claro, créanme que se van a ahorrar un montón de trabajo en el examen de estar tratando de acordarse a ver en cuál es, y con los nervios del examen a veces es todavía peor. Entonces, hay varias formas. Bueno, si yo conozco todos los VI y los AI, estos de acá, así yo puedo encontrar la velocidad del centro de masas. Puede ser que me digan que al final que alguna de esas es cero. Por ejemplo, que hay no hay fuerzas externas. Entonces, esto es cero. Ya yo sé que entonces esto es igual a cero. Y puedo utilizar esa información. Lo mismo con las velocidades. Puede que me digan que no hay fuerzas externas o que la velocidad del centro de masa es constante. Entonces, yo podría decir, bueno, si yo pongo mi origen en el centro de masas, entonces esto va a ser cero, porque el marco se movería con el centro de masas, y estas velocidades serían las velocidades relativas al centro de masas, porque es donde tengo el origen. Son velocidades relativas al origen donde yo puse, al punto donde yo puse el origen, ¿verdad? Otra parte que es importante recordar, ahora que estamos tratando de resolver los centros de masa, bueno, aquí este tipo de cosas no se pueden hacer. Yo no puedo dividir vectores. Entonces es algo que debemos tener claro. Lo que podría hacer es hacerlo por componentes, ¿verdad? Entonces yo dividiría en componentes, haría 3 ecuaciones y ahí sí lo puedo hacer ecuación por ecuación. Aunque en realidad este tipo de despeje no lo van a tener que hacer porque generalmente en estos casos nosotros conocemos la masa, estas masas. Pero solo para recordarlo por si surgiera en algún otro problema. Entonces, cuando se aplica la segunda ley de Newton al sistema de partículas, encontramos que la masa por la aceleración del centro de masas es igual a la fuerza neta externa. Entonces, de nuevo, esto es muy importante. Tenemos que saber reconocer la fuerza neta externa porque esa es la que me da la aceleración del centro de masa. Yo puedo tener 1000 partículas. Si yo conozco la fuerza neta externa y la posición del centro de masa, yo puedo conocer el punto donde se va a ubicar el centro de masas en el futuro.
No necesariamente la ubicación relativa de las partículas, pero voy a conocer la ubicación del centro de masas, que es bastante útil. Y bueno, de nuevo, lo que les decía, esto nos dice que podemos cambiar el problema de calcular una trayectoria de montones de partículas por solo la posición del centro de masas. Ahora, la otra parte que es bastante importante, que ahora, puesto que estamos viendo la evolución del sistema de partículas, básicamente, vea que estamos cambiando un montón de partículas por una partícula, digamos, que llamamos el centro de masas. Cuando queremos resolver, para encontrar la trayectoria, la posición, la velocidad de ese centro de masa, tenemos que aplicar todo lo que se utilizó en el primer examen, que era para ver la trayectoria de las y velocidad de las partículas. Entonces, algo que es muy importante acordarnos, yo espero que ya lo hayan corregido, pero ver que se utilicen las ecuaciones apropiadas. Hay ecuaciones para cuando la fuerza neta es constante o cuando la fuerza neta es cero. Hay ecuaciones especiales que son las de movimiento rectilíneo uniforme, que son las que tienen aceleración constante. Entonces, tengo que saber cuáles son las ecuaciones para aceleración constantes y cuáles son las que aplican cuando la fuerza externa es variable. Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos de fuerzas externas constantes, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, fricción. Es una. Bueno, alguna fuerza que nos den, alguna F. ¿Qué más? La gravedad. Fuerzas externas variables. Por ejemplo, la tensión puede ser variable dependiendo del problema. La normal puede ser variable también. Generalmente es constante, pero podría ser variable también. La fuerza de los resortes. Pongámosle resortes. Y bueno, hay varias. Entonces, el hecho de que la fuerza sea constante o no nos va a decir si la aceleración es constante o no, y ahí decidimos qué ecuación hay que aplicar. Entonces, ese es el otro punto. Si la fuerza neta no es constante, entonces hay que usar esta acá. Integrar. Siempre, siempre. Si la fuerza neta no es constante, tenemos que integrar. Y recordemos que son 3 ecuaciones. Entonces yo integro, puedo integrar todo el vector como tal o puedo dividirlo en 3 ecuaciones. Pero bueno, esperemos que no haya más errores de este tipo. Nada más simplemente lo integran y ya. Y si tenemos alguna duda y no estamos seguros, entonces esto es lo que hay que hacer. Si yo no estoy seguro, eso es lo que tengo que hacer. Y vean que cuando me refiero a constante, es constante en el tiempo, ¿verdad? No tiene que ver necesariamente con la posición. Y bueno, esto otro, saber identificar las fuerzas internas y externas. Algo que pueden hacer también es tratar de buscar problemas y tratar de identificar las fuerzas internas y externas. Y si tienen alguna duda y si en algún problema encuentran, no entienden por qué una fuerza es interna o por qué es externa, entonces me lo pueden decir. Pero pongamos, voy a poner una página que voy a poner varios ejemplos para que ustedes vean. Digamos, entonces, bueno, una práctica que puede hacer uno es, yo voy a hacer 2 masas y las voy a poner pongámoslas de nuevo, en un plano inclinado, porque yo creo que es lo más conveniente. Entonces yo tengo estas 2 masas y ahora sí, para yo tratar de identificar fuerzas internas,
entonces yo puedo hacer interacciones. Las interacciones en realidad son como, podríamos decir que son conexiones entre los dos objetos. Es algo, tiene que haber algo que funcione como intermediario de esa interacción. Entonces tiene que haber como una especie de, digámoslo, de conexión. Entonces, por ejemplo, yo a esta las puedo conectar con un mecate. Entonces aquí tendríamos aquí tendría tensión. Ese es el primer caso. Podría poner un resorte. Y ven que están conectando a las dos partículas de mi sistema. Entonces es interna. Podría ponerlas, si yo las pongo las dos juntas, aquí a la par, ve que entonces ya aquí hay una normal para acá, por el contacto. Entonces puede haber una normal de ese tipo, que es una interacción interna. Vamos a ver qué otra. Si se les ocurren alguna, me dicen para ver cuáles, qué otras podemos poner. Fuerzas electromagnéticas, pero entre los... O Fuerzas sea, como repulsión. Sí, fuerzas electromagnéticas. No las mencioné porque, digamos, no es no es algo que hemos visto, pero es parte de, es cierto, y esta sería, digamos, que tengan una carga negativa y una positiva y otra negativa. Adelante, Joseph. Si una caja está encima de la otra, la fricción sería interna, ¿no? Exacto, ese era el caso que iba a hacer, nada más que aquí no lo puedo hacer. Entonces, algo como así. Y que esta caja se mueva, se deslice sobre esta. Entonces, esa fricción sería fuerza interna. Creo que ya, bueno, gravedad sería la gravedad de entre estas dos cajas, pero no es relevante porque son fuerzas muy pequeñas, entonces no van a aparecer en la práctica para estos casos. A ver qué otra más. Bueno, de momento me parecen esas. Y ahora entonces, por ejemplo, veamos algunas externas. Y entonces aquí hay que tener cuidado. Entonces, esta fricción de acá, pongámosla de color rojo. Esta es esta fricción. Porque vean que yo puedo tener fricción, por ejemplo, acá, o fricción acá, y esa podría ser fuerzas externas. Una fricción. Puedo tener acá que se conecte con un mecate, entonces puedo tener una tensión que es externa también. Ven que esta tensión, cuando yo separo las cajas de todo mi sistema, yo corto esto y esa tensión desaparece. Entonces, esa es una fuerza externa. Aquí, cuando yo levanto la caja, esa fricción desaparece. Entonces, es una fuerza externa. Igual a normal. Esta norma que aparezca cuando yo separo, también desaparece. Entonces, es una fuerza externa. Y hay muchas otras. Entonces no me voy a quedar más, pero la idea es tener claro eso es bastante importante. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, digamos, para ver si entendí. Cuando estamos hablando de las dos cajas juntas, la fricción es una fuerza interna. Pero sin embargo, por así decirlo, si en algún momento nosotros separamos las cajas, por así decirlo, en algún momento de la práctica, nosotros no sé, golpeamos la caja abajo, entonces se separa de la arriba, en ese momento se convierte en una fuerza externa. No, bueno, lo que usted tiene que ver es cuál es su sistema y la interacción entre quiénes es. Tiene que ver más entre quiénes es la interacción que lo que suceda. Esta fricción, por ejemplo, es por las dos cajas, ¿verdad? Es entre las dos cajas. Las dos cajas de su sistema. Si usted las mueve, del plano, las quita del plano, esa fricción va a seguiría existiendo, porque usted se lleva el plano con las dos cajas. Lo que usted dice, yo creo que es que, digamos que usted ya golpea esta caja y la de arriba se sale, ¿verdad?
Entonces, todavía mi sistema son las dos cajas, pero lo que pasa es que como ya esta se salió, ya esa fricción desapareció. No es que pasó a ser una fuerza externa, sino es que esa interacción entre las dos desapareció. Pero si, por ejemplo, nosotros nos dicen, no sé, calcule la velocidad o calcule, no sé, la aceleración, en el momento justo en el que yo golpeo la caja, en ese momento yo tengo que tratarla como una fuerza externa. Eh, es que la fuerza, eso no depende del instante. Digamos, esta fricción, en el momento que usted golpee antes o después, siempre va a ser interna. Lo que puede hacer es que exista o no, ¿verdad? Si no se están moviendo, la fricción es estática. Si se están moviendo, es una fricción cinética. Pero no va a desaparecer. Usted puede, o sea, si es el momento en el que golpea, lo único que usted puede decir, cuando yo golpeo la caja, tengo esta fricción que es externa, eh, esta que es externa, la de azul, y la verde que es interna. Pero siempre se va a mantener así. Se define con, o sea, no se define en términos de qué está sucediendo, sino de entre quiénes se da la interacción. Ah, ok, pruebe, pruebe. Sí. Vea que, o sea, si ahora usted me dice que es otra cosa diferente, si ahora usted me dice, bueno, no, ya yo no quiero que mi sistema sea las dos cajas, yo quiero solo una caja. Entonces, si usted ahora dice que su sistema es solo la caja de arriba, que voy a dibujar con este gris, entonces ya ahí sí, en el momento que usted dice, este es mi sistema, entonces ya esta pasa a ser una fuerza interna. Si todo este es mi sistema, entonces ahí ya cambia el asunto. Entonces usted agarra, digamos, usted agarra el dibujo, borra todo lo que sea externo y el diagrama de fuerzas que quede, le va a decir cuáles son las fuerzas, las fuerzas internas. Es como con resortes, ¿verdad? Si yo tengo, o bueno, aquí como con poleas. Vea que aquí yo agarro y borro, si yo borro esta de acá y borro el plano, lo único que me queda es las dos cajas y este mecatillo. Entonces, ese mecate todavía tiene tensión y esa sería la fuerza interna, porque estoy agarrando todo mi sistema. Los mantengo con todas las conexiones que tienen y sus interacciones. Entonces, ese es el punto. Entonces, lo que pueden hacer, como les digo, es ustedes invéntense sistemas, por ejemplo, así como este, y lo hacen y si no están seguros, entonces me preguntan. Vamos a ver. Si yo tengo un problema donde hay varias de esas fuerzas internas, entonces simplemente las ignoro o no las tengo que considerar en la sumatoria de fuerzas. La ventaja del centro de masas es que para el movimiento del centro de masa las fuerzas internas no importan. Ese es el punto, digamos, y esa es una de las grandes ventajas de utilizar el centro de masas. No importa, usted puede tener lo que usted quiera, que la posición del centro de masa no va a cambiar. Entonces, por ejemplo, en el caso de estas cajas, yo me voy y pongo el centro de masas, eh, pongo el centro de masas, lo digo, digamos que está por acá. Entonces, ahora yo veo cuáles fuerzas aplican. Digamos que esta caja siente esta fuerza, ¿verdad? Una fuerza de acá. Si yo voy y corto mi sistema va a ser todo esto de acá. Acá tengo una fricción. Entonces, cuando yo separo mi sistema, solo me quedo la fricción entre estas dos cajas, que la voy a poner de rojo. Y las fuerzas externas, entonces ahí yo las identifico, serían esta F y esta F. Son dos fuerzas externas. El movimiento de este punto, que es el centro de masas, va a estar dado solo por las fuerzas externas. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser de esta fuerza y esta fuerza. Después de un tiempo T, yo voy a encontrar que el centro de masa se ubica por aquí en algún punto. Puede ser que la caja grande esté por acá y la caja pequeña quede por acá. Eso no lo sabemos. Se necesita información adicional. Pero lo que sí es cierto es que la ubicación de este punto va a depender solo de estas dos fuerzas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que si a mí me dan la posición de una de estas, entonces ya yo puedo resolver. Pero lo que ocupo es el centro de masas. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿verdad?
que lo tengan claro, que practiquen. Todavía el viernes nos vamos a ver, entonces traten de buscar ejemplos y hacer determinaciones. Invéntense en ustedes problemas, piensen en problemas de la vida cotidiana y traten de hacer lo que yo hago. Yo espero que esa técnica les sirva. Ustedes agarran su sistema, lo delimitan como de esta forma y desaparecen el resto. Las fuerzas que desaparecen son externas y ya sabemos qué es lo que tenemos que considerar. Ok, más observaciones para lo del centro de masas, a ver si hay algo que me quedó por fuera. Bueno, estas son las tres ecuaciones que vimos. Tenemos la de la ubicación, la velocidad y la aceleración. Las tres pueden brindarnos información útiles, aunque sean cero en muchos casos. Entonces yo puedo ubicar esto, el origen ahí, y este es cero, entonces solo tengo que resolver para acá. Ese es un punto útil. Puede ser que la velocidad del centro de masa sea cero, entonces también puedo hacer lo mismo, despejar las velocidades de las dos partículas. Vean que si la velocidad es cero y yo tengo dos partículas, entonces significa que uno tiene que tener velocidad negativa respecto a la otra para que sumen y me dé cero. Y puede hacer que yo tenga el centro de masas, que la aceleración del centro de masas sea igual a cero. También eso me da información de la aceleración de los dos cuerpos. Entonces, todas esas son bien importantes. En realidad, vea que esas ecuaciones lo que nos dicen es, nos va a quedar, digamos, que el M y el M, qué sé yo, el M1, R1 tiene que ser igual a menos la sumatoria de M, ya se me borró esto. M1, R1 es igual a la sumatoria de menos y que M2, R2 más M3, R3 y así está. Entonces, todavía nos da información. Cuando son solo dos partículas es bastante conveniente porque nos da información mucho más sencilla, ¿verdad? Y de nuevo, la idea es simplificar y reducir la cantidad de cálculos que tenemos que hacer. Y de nuevo, recordar siempre que son tres conjuntos de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, eso significa que dependiendo de las cantidades que vamos a encontrar, son tres ecuaciones que nos sirven para encontrar la solución. Entonces, por ejemplo, veamos, eso quiere decir que, por ejemplo, para la velocidad, entonces yo tengo masa 1, velocidad 1x es igual a menos masa 2, velocidad vx, v2x. Esto es para, digamos que, cuando esto es 0. Masa 2, V1y es igual a menos M2, V1, V2y y así. Entonces, aquí tenemos dos ecuaciones. Puede ser que nos den, que nos pidan la velocidad, ¿verdad? Entonces, estas dos nos dan información de la velocidad, y la velocidad la podemos obtener como vx al cuadrado más vy al cuadrado. Puede hacer que nos den que una componente sea 0. Entonces yo podría tener que, por ejemplo, estas dos sean 0 y que en el caso de vz sea vcmz sea distinto de 0. Entonces lo tengo que encontrar de otra forma. Pero puedo tener esas combinaciones. Puedo decir que en x y en y sea 0 y que en el otro caso no. Entonces hay que ver. Y bueno, sí, y siempre recordarse de esto, ¿verdad? Por si ya se les ha olvidado, tal vez no se está usando. Calcular la magnitud y la dirección de los vectores. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a lo del centro de masas? Vea que todo va más enfocado a que sepamos utilizar las ecuaciones y manejar bien los conceptos que a la práctica, ¿verdad? Porque muchos de los errores que yo he visto son generalmente
más que todo van por ese lado, no tanto a la hora, digamos, de de resolver, sino a la hora de aplicar los conceptos de forma correcta o escoger cuál es la fórmula correcta. Profe, Ok. Sí, va a costar que a nosotros nos pongan como con 3 dimensiones, ¿verdad? por cuestiones de tiempo, sí, yo diría que es más complicado. Porque solo, es que puede ser que sea 3 dimensiones, ¿verdad? Pero recuerden que siempre, como vamos a ver ahorita, el que el problema está en 3 dimensiones no significa que se necesite resolver en 3 dimensiones. Usted puede buscar un sistema de referencia que al fin y al cabo le termine siendo solo una dimensión, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo ven en 3 dimensiones, tienen que preguntarse si realmente es que lo tengo que resolver en 3 dimensiones o en 2. Vean que, por ejemplo, el plano inclinado son 2 dimensiones y yo creo que ya todos lo resuelven como un problema en una dimensión, ¿cierto? Yo creo que nadie ve el plano inclinado y piensa lo resuelve en términos de 2 dimensiones. Se resuelven con una sola dimensión. Entonces siempre piensen eso. Más que todo para lo que es conservación de momento, ¿verdad? En muchos casos es mucho más sencillo o sea, yo lo puedo convertir a un problema en una dimensión. Ok, entonces ahora vamos con lo de conservación del momento lineal. El objetivo es obtener, bueno, primero el momento lineal de una partícula o sistema de partículas. Y lo otro es aplicar la conservación del momento lineal a la resolución de problemas. Entonces lo primero es conocer la definición, que es la masa por la velocidad de la partícula. Es una cantidad vectorial, significa que tenemos 3 ecuaciones. Para un sistema es igual, nada más se suman todos los momentos de todas las partículas. Así de sencillo. Entonces son 3 ecuaciones. Vean que no necesariamente es solo la del centro de masas, como vamos a ver. Esto es diferente. Aquí no está hablando del centro de masas. Es las velocidades de todas las partículas, porque yo puedo tener movimiento del centro de masas y movimiento respecto al centro de masas. Entonces esta es la velocidad con respecto a un sistema, ¿verdad? Y vean algo muy interesante también. Vean que el momento depende del sistema de coordenadas. Si yo escojo un sistema, tengo una partícula que se mueve con velocidad v y pongo el marco pongo el marco, escojo un marco de referencia que se mueva con esa velocidad v, el momento va a ser 0, ¿verdad? De repente no es tan relevante en este momento, pero bueno, es un vector y vean que depende de la posición. Entonces, bueno, muy importante acordarse de para las partículas, que es simplemente la suma de todos los momentos lineales. Bueno, aquí está. Si yo escojo un marco que se mueve con velocidad constante, por ejemplo, yo puedo hacer que el momento sea 0. Tengo un marco en el que la velocidad sube y si escojo otro marco puede ser que ese sea igual a 0. Entonces, bueno, de repente hagamos un ejemplo. Digamos que yo tengo una partícula que se mueve con una velocidad de 3 metros por segundo. ¿Por qué se me borró? Bueno, digamos que tengo dos. Una que se mueve a 3 metros por segundo para acá y otra que se mueve a 2 metros por segundo hacia la izquierda. Tengo un marco fijo que no se mueve, entonces ahí el momento de la partícula 1 es 3 metros por segundo por m1 y el de la otra es, este es más, voy a escribirlo con más tranquilidad para que esté. P1 es igual a M1, 3 metros por segundo en la dirección I. Y la P2 es igual a M2 menos 2 metros por segundo. Y también, pero ahora va en dirección contraria. Yo puedo escoger un marco de referencia que se mueva con velocidad V. Entonces voy a hacer un marco V'. Entonces se lo prima. Este se mueve con velocidad
3 metros por segundo, en ese sentido. Entonces, la velocidad de 1 respecto a la O' sería la velocidad que lleva, que son 3 metros por segundo, menos la velocidad del marco, son menos 3 metros por segundo. Entonces, esto es igual a 0. Y entonces, el P1 en el marco O' sería M1 por 0. Y ahora lo hago para la otra. V2 0' sería la velocidad de la partícula, que es menos 2 metros por segundo, y menos la velocidad del marco, que son menos 3 metros por segundo, sería menos 5 metros por segundo. Entonces el P2 con respecto a lo prima sería, ahora sería M2 menos 5 metros por segundo. ¿Verdad? Entonces, podría tener una que se haga 0 y otra que no. Pero bueno, esperemos que no tengan que usar algo así como tan sacado de la manga, en el sentido de que eso casi que uno tiene que tener un poco más de experiencia para poder ir, que se le ocurra a uno en poco tiempo hacer esos cambios. Pero bueno, eso es posible. Y nada más ténganlo ahí en mente, ¿verdad? Si ustedes lo ven y si de casualidad ustedes identifican fácilmente un sistema en el que eso les da 0, lo pueden intentar porque es tiempo que se van a ahorrar. Ahora, la relación del momento con las fuerzas. Entonces, vimos que la derivada del momento lineal con respecto al tiempo es igual a la fuerza. Y eso lo que implica es que cuando la fuerza es 0, el momento lineal se conserva. Y esto es súper importante porque nos da información de cuándo se conserva el momento lineal, que se utiliza para choques, se utiliza para un montón de cosas. Entonces, no se nos puede olvidar que conservación del momento lineal solo se aplica cuando la fuerza total es, cuando la fuerza es 0. En el caso de fuerzas externas, de sistemas de partículas, entonces vimos que la fuerza se reemplaza por la fuerza neta externa. Entonces, aquí son solo las fuerzas netas externas. Si nos devolvemos a los ejemplos de estos de las cajas, voy a hacer otra caja por acá. Yo tengo 2 cajas por acá. Una caja, tengo un resorte y tengo otra caja. Entonces, si no hay fuerzas externas, digamos, si solo se desplazan en este sentido, vean que el resorte puede hacer que estas se muevan una hacia la otra. El centro de masas está por acá, digamos. Pero entonces, si no hay fuerzas externas, aunque haya esta fuerza externa, el momento lineal del sistema se conserva. ¿Verdad? El momento lineal del sistema se conserva. Si yo tuviera una fuerza, por ejemplo, que le aplica a esta caja, entonces ya ahí no se conserva, porque esta fuerza externa me varía el momento, el momento del sistema. Pero esta de acá, que es una fuerza interna, no. Entonces, por eso es bien importante lo de saber cuáles son internas y externas para poder utilizar la que corresponda. Energía de, bueno, ¿alguna pregunta respecto a eso? Profe, en ese dibujo que hizo ahorita, Sí. ahí la fricción, ahí hay fricción. Le podemos poner como quiera, sí o no. Entonces, ya que usted pregunta, entonces yo le pregunto. Si usted pone fricción, ¿sería externa o interna? Externa. Externa. Entonces la fricción, en ese caso, cambiaría el momento, ¿cómo es? El momento lineal del sistema. Okay. Profe, yo tengo una duda que tengo desde hace rato, la verdad, y no se la había podido preguntar, respecto a la relación entre el momento y el impulso, porque digamos, el momento, ok, bueno, vemos el tema de que se conserva y todo eso por fuerzas, o sea, que la sumatoria de fuerzas sea 0,
Ujú. Pero en el impulso, por definición, es el cambio del momento. Entonces, supongo que ya cuando nos piden impulso así, no podemos usar como, por ejemplo, lo de la conservación del momento, porque ahí él está cambiando. Además, que ya sí habría una fuerza externa. O sea, digamos, mi pregunta es como que em, si el momento se conserva, entonces no existe el impulso. Eh, vamos a ver. Sí, por definición el impulso el impulso es una fuerza aplicada por un intervalo de tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, mientras se esté dando ese impulso, en ese intervalo de tiempo en el que se da el impulso, no hay conservación de momento. Entonces, bueno, por ejemplo, yo tengo una bola que choca contra esta pared. Entonces, en ese instante de tiempo que choca, ella siente una fuerza que le cambia la dirección del momento. Entonces, en ese instante de tiempo, el momento no se conserva. Después de que termina la acción de esa fuerza, entonces ahí el momento lineal sí se va a conservar. Entonces, uno haría, digamos, como, podría hacerlo como verlo como en términos de una gráfica, ¿verdad? Entonces, esta es fuerza y este es tiempo. Entonces, un impulso se va a ver como algo así. Voy a hacerlo con azul, viene acá, y en un instante de tiempo ya aplico esa fuerza, y luego aquí de nuevo cero. Entonces, en esos instantes de tiempo, digamos, este de acá, a aquí, el P no se conserva, pero antes y después sí. Antes y después sí. Eso, ¿para qué sirve eso? Bueno, hay un ejercicio que vimos por ahí. Bueno, y aplica también para momento angular, si no me equivoco. Vea que quizás ahí es más útil. Vimos creo que un ejercicio que era como una plaquilla por ahí y que venía una bala o un objeto con una velocidad v y lo golpeaba acá. Entonces, la interacción se da en este momento y una vez que lo golpee ya ahí no se conserva el momento, ¿verdad? Pero yo puedo usar eh, la conservación del momento angular o algo así para decir, si en este momento lleva esta velocidad, en el instante antes de que choque, tiene que tener esta velocidad. Eh, y ya durante el periodo que se dé esa interacción, ya yo no puedo hacer nada, pero después de eso, si ya me dicen cuál es la velocidad, después de ahí sí lo puedo aplicar. Entonces, es solo ese intervalo de tiempo donde no se puede aplicar. Ya en el problema usted posterior o anteriormente sí lo puede utilizar. Ok, profe, gracias. De nada. Y bueno, y en realidad vea que al final el impulso en realidad le va a decir a usted cuál es el momento final. Entonces, que generalmente es lo que uno quiere, ¿verdad? Y el impulso generalmente se da como sobre un objeto, ¿verdad? No se da como sobre dos o tres. Entonces, es diferente. Ahora, esto es diferente. Si yo tengo, digamos, una bola que choca contra otra, y este es mi sistema, vean que el momento de este sistema se conserva. Es el momento de las dos bolas. Ahora, en el momento que chocan, para que cada una de ellas cambie, ahí tiene que, de posición y de velocidad, tiene que haber un impulso, pero es interno. Entonces tendría un impulso por una fuerza interna. Entonces ahí no me afecta la conservación de momento de las dos como tal, ¿verdad? Entonces, ese es el otro punto. Más que ver que sea un impulso, es si la fuerza que genera ese impulso es interna o externa, para ver si puedo aplicar, para ver cuál es el rango de validez de mi conservación del momento. ¿Queda claro esto segundo? Espero no, o sea que no, más bien no generar más confusión. Eh, que es básicamente es eso, ver si la fuerza es interna o si es externa, ¿verdad? Para determinar si considero el impulso o no, como cambio de momento.
Adelante, Joseph. Pero en ese caso, digamos, las dos masas que chocan sienten impulso. Sí, las dos sienten un impulso, ¿verdad? Porque van a cambiar de dirección. Recuerden que la tercera ley de Newton nos dice que por cada acción hay una reacción, ¿verdad? Entonces, se empujan mutuamente en direcciones opuestas. Eh, o- y esa interacción, como les digo, como las dos partículas son de mi sistema, es interna. Entonces, el momento total de las dos no cambia. Y ahí, digamos, para cada una el impulso va en dirección contraria al movimiento. Sí. Bueno, puede ser que se muevan en este caso, vea que por la dirección, puede ser que se terminen, dependiendo del caso, puede ser que terminen moviéndose en una sola dirección, ¿verdad? Si o sea, no necesariamente van a moverse en direcciones opuestas, depende del tipo de colisión. Si es una colisión elástica o inelástica, si las dos quedan unidas al mismo tiempo, entonces se van a mover en el mismo sentido. Ahí el impulso lo que generaría sería una deformación, por decirlo de otra manera, ¿verdad? Que al fin y al cabo sí sería, o sea, si uno es como más preciso, entonces uno vería que el impulso tiene que ir para acá para que la bola se deforme hacia adentro y quede unida a la otra. Pero se vería como una deformación. Bueno, gracias a Sofía por la pregunta. Es una pregunta válida y yo creo que nos sirve para aclarar un punto bien importante, ¿verdad? Para que no haya confusión con eso del impulso. Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted cree que nos pongan un caso así como en el que tal vez, no sé, una de las dos partículas que chocan porte un resorte? Entonces, digamos que justo en el instante en el que chocan, la otra partícula, no sé, topa con ese resorte. Como uno que hicimos en la clase. Creo que sí. Vamos a ver. Sí, puede ser. Vamos a ver qué se me hizo. Es como para ir preparándome mentalmente. Algo así. Sí, Sí. depende de lo que sea, puede ser algo similar. Vean que digamos, si este es mi sistema, entonces al fin y al cabo la interacción, eso sería una fuerza interna. Y sí, puede ser algo así. Puede estar conectado también. Al fin y al cabo, lo importante es ver si eso sería una interacción interna o externa. Creo Ahí, que ahí no logro entender si es interna o externa. O sea, si el resorte está pegado solo a una caja Pero y ¿cuál la es, caja lo choca, eh, pero ¿cuál es el sistema? La pregunta es, ¿cuál es su sistema? ¿Es una caja o las dos cajas? Sería interna porque se estaría tomando las dos cajas como todo el sistema, ¿no? Exacto, sí, si yo tomo las dos cajas, entonces sí, con las dos cajas es interna, ¿verdad? Porque el resorte está pegado a la caja, ¿verdad? A menos que yo lo tenga que separar exclusivamente. Generalmente también uno tiene libertad de elegir, digamos, su sistema. Usted puede considerar una sola caja. El asunto es que obviamente termina siendo más sencillo. Vea que entre más fuerzas internas tenga usted, son menos problemas para calcular, por ejemplo, el movimiento del centro de masa. Entonces, si usted agarra y considera todo esto, su sistema, entonces ya no tiene que preocuparse por esa fuerza. ok, entiendo, profe, gracias. Y vea que, por ejemplo, yo tengo 2 o 3 partículas y yo las considero un sistema y no están conectadas, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es que tienen que estar conectadas. El asunto es que vea, digamos, que esta interacción es el resorte solo no puede comprimirse, él necesita, digamos, como algún apoyo para que él se pueda comprimir, ¿verdad? Entonces, por eso yo consideraría el resorte parte. Si yo separo este resorte de la masa, entonces cuando viene esta de acá, el resorte no se va a comprimir.
Entonces, al fin y al cabo, esa interacción va a ser una interacción entre las cajas. ¿Queda más claro, Yosimar? Sí, profe, clarísimo, gracias. Profe, una pregunta. Sí. De mucha casualidad existe así como una pequeña posibilidad de que usted pudiese formular como un problema así, o sea, como dejárnoslo de tarea moral, así como de que dos cajas, una con un resorte y tal vez aplicarle una fuerza a la primera caja a la que no tiene resorte y decir como cuánta fuerza se necesita para que el resorte a la hora de impactar se comprima a su máximo o algo así. Sí. Lo que estaba pensando, el asunto es pensar en lo práctico, ¿verdad? No sé, digamos, uno podría hacer algo como así. Yo tengo, digamos, este es mi sistema. Y le aplico una fuerza a esta caja. Si yo ubico el centro de masas, yo puedo calcular al final la ubicación del centro de masas y ver el movimiento del centro de masas. El asunto es que al final, para yo conocer cuánto se estira o se encoge el resorte, tengo que conocer la posición relativa de estos, ¿verdad? Y para eso necesito información o necesito considerar cuestiones de energía, que entonces termina siendo un poquito más complicado. En este tipo de problemas, yo lo que esperaría, digamos, como mínimo que ustedes puedan hacer es encontrar la posición del centro de masas y el movimiento del centro de masas, más que buscar necesariamente la distancia que se comprime el resorte. Porque creo que eso va a ser un análisis que es un poco más complejo, ¿verdad? Sí se puede hacer, sí se puede hacer, pero es un análisis que es un poquito más complejo porque tengo que considerar energías potenciales internas adicionalmente, entonces es un poquito más de cuidado. Y a la hora del examen yo creo que pues solo tratar de asegurarse que eso está bien, eso les tomaría un buen tiempo. Entonces yo me inclinaría por no hacer algo de ese tipo en el examen. O sea, no necesariamente calcular la distancia que se comprime, sino en el hecho de, sería más que todo calcular el movimiento del centro de masas, ¿verdad? Si saliera algo así, entonces lo más posible es que sea algo como más guiado. Sería, qué sé yo, decirle, bueno, ahora calcule la energía interna, la energía potencial interna, y a partir de eso, entonces ya usted puede calcular, digamos, el cambio, con cambio de energía. Si usted ya sabe cuál es el cambio de energía interna, sí pueden calcular cómo se comprime el resorte, ¿verdad? Pero yo creo que es algo que no está tan claro ni siquiera en el libro de cómo lo deben abordar. Entonces, por eso yo prefiero evitar eso. Vamos a ver. Ok, vamos a ver por dónde íbamos. Ok, la energía cinética de un sistema de partículas. Entonces, cuando tenemos un sistema, entonces podemos descomponer la energía cinética en una componente de la energía del centro de masas y otra de la energía interna, que le llamé yo la energía relativa. Entonces, en ese caso, yo puedo encontrar la parte del centro de masas con la masa y la velocidad del centro de masas al cuadrado, y otra parte que es la masa por la velocidad I. Esta VI que aparece aquí es la velocidad relativa al centro de masas. Entonces aquí es velocidad respecto al centro de masas. Entonces vemos que si el objeto es rígido, qué sé yo, como un cilindro, entonces esto tenemos dos opciones. Uno, que sea velocidad de rotación o que sea cero. Entonces, si no rota, por ejemplo, si no rota, entonces es
0. Entonces, por aquí puse un ejemplo. Vamos a ver qué fue lo que puse por acá. Dice, tengo dos cajas que se deslizan por un plano a velocidades V1 y V2. Entonces, y tengo la velocidad del centro de masas. Entonces, por ejemplo, la velocidad de M1 respecto al centro de masas es V1 menos VCM. Creo que fue básicamente lo que hicimos hace un rato. La velocidad de esta era M2. Respecto al centro de masas es V2 menos VCM. Y entonces cuando yo calculo la energía cinética de este sistema, yo tengo que hacer la energía cinética del centro de masas más la energía cinética de la velocidad respecto a este centro de masas y la velocidad, la energía cinética de la otra masa respecto al otro, de la otra masa respecto al centro de masas, ¿verdad? Obviamente en este caso uno no lo hace de esa manera, porque es más sencillo hacerlo con las velocidades estas, ¿verdad? Nos quedarían solo dos términos en lugar de tres. Pero la idea es que ustedes recuerden que tengo que lo del centro de masas más el movimiento relativo del centro de masas. Puede hacer que yo tenga un problema que sea relativamente sencillo, que solo una de las dos, que solo una de las dos se mueva. Después de, qué sé yo, después de un choque o algo así. Entonces eso simplifica el problema. Y por eso es importante tenerlo en mente. La energía mecánica del sistema, entonces al final, si yo ocupo la energía mecánica del sistema, tengo que considerar la energía cinética, que está dada por esta forma, más la energía potencial, que sería la energía potencial de ver todas las contribuciones de energía potencial, por ejemplo, gravedad, resortes, etc. Adelante, Joseph. Para la energía potencial, digamos, para la posición, se puede considerar solo la posición del centro de masas, ¿no? Sí. Sí, como en el caso de, vamos a ver. O sea, digamos, Hemos, si las dos cajas están en el aire y van cayendo, por ejemplo, se puede ajá, considerar solo el punto en el que el centro de masas está arriba y el punto final en el que el centro de masas de las cajas caen. sí, no resolvimos el del cubo. Creo que sí lo resolvimos, me parece. Vea que al final, ¿por qué podríamos hacer eso? Y la respuesta es esta. Entonces usted dice, bueno, la fuerza de gravedad, bueno, ok, entonces, voy a delimitarlo, eso sería, esto lo podemos hacer para los potenciales que vienen de fuerzas externas. Entonces, para los potenciales de fuerzas externas, actúan sobre el centro de masa. ¿Por qué? Porque solo las externas. Bueno, al fin y al cabo, vea que el potencial se deriva de una fuerza, ¿verdad? De una fuerza que actúa sobre un objeto. Cuando cambiamos al centro de masas, entonces lo que estamos resolviendo es un problema de una partícula posicionada en el centro de masas que siente fuerzas externas. Entonces, esas fuerzas externas, algunas tienen potenciales asociados. Entonces, si la fuerza externa actúa sobre ese punto, el potencial se considera en ese punto. Y esa es una pregunta bastante importante, que fue algo que se me pasó, pero sí sí es muy importante. Para las fuerzas externas, los potenciales actúan sobre el centro de masas. Y obviamente eso nos simplifica un montón de cosas, ¿verdad?
Entonces vean que si yo tengo dos cajas que se deslizan en un plano inclinado, yo pongo ¿cuál es el potencial ahí? El potencial gravitacional. La gravedad es una fuerza externa, entonces la fuerza de gravedad yo la pongo en el punto donde actúa la fuerza. Ese es el punto que mido yo para ver el cambio de energía potencial. Entonces, de nuevo, que no se les olvide eso es un punto bastante importante que les va a simplificar un montón las cosas. Porque vean que ya pasan de tener que hacer dos ecuaciones, de tener que escribir dos términos a solo uno. Profe, Sí, entonces digamos, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer sería como, bueno, primero verificar si tenemos fuerzas externas. ajá. Y entonces después encontrar el centro de masas y en el centro de masas aplicar las fuerzas externas, no en cada una de las partículas por separado. No, exacto. De hecho, esa es la idea. Esa es la idea. Si usted tiene 1000 partículas y usted conoce las fuerzas externas, solo tiene que resolver uno. Esa es la ventaja. Y entonces las fuerzas externas y los potenciales por fuerzas externas también se colocan ahí, que fue un problema que resolvimos en la clase. Pero creo que sí me hizo falta hacer ese comentario de forma más explícita, ¿verdad? Porque de repente no nos queda tan claro por qué tiene que aplicarse ahí. Vean que si yo tengo un resorte, ¿verdad? Un resorte que es una fuerza externa e interna, yo no lo puedo colocar ahí, o una tensión entre las cajas, yo no la puedo colocar en el centro de masas tampoco. No tiene mucho sentido, pero si es una fuerza externa, sí, yo la puedo ver como estando en el centro de masas. Ok, vamos a continuar. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto a esto? Ok. Colisiones. Entonces, hay dos tipos, bueno, en realidad son tres, pero dos tipos básicos, que son las colisiones elásticas, donde la energía se conserva. Entonces, estas definiciones es importante sabérselas de memoria porque es información que nos dan. Elástico significa que la energía se conserva. Inelástico, la energía no se conserva. Entonces, distinguir nos permite ver qué podemos aplicar y qué no. Están los choques perfectamente inelásticos, que son donde toda la energía relativa al centro de masa se convierte en calor y los dos objetos quedan unidos. Bueno, esto lo que significa es que los dos objetos quedan unidos, ¿verdad? La energía no se conserva, pero los dos objetos quedan unidos. Impulso, que era lo que estábamos discutiendo. Entonces, el impulso, bueno, esto que dice aquí es simplemente que hay que saber esas definiciones para ver qué podemos aplicar y qué no. El impulso se define como una fuerza aplicada en un intervalo de tiempo y nos cambia el momento lineal de la partícula o del sistema. Entonces, cuando en términos como enunciado nos van a hablar de la aplicación de una fuerza en un tiempo. Cuando nos hablan de eso, entonces nos están hablando de impulso. Y el efecto es que va a cambiar la velocidad. Nosotros sabemos que si usted le aplica una fuerza, la fuerza lo que hace es cambiar el momento. Entonces, la fuerza cambia el momento en un intervalo de tiempo. Entonces, obviamente, si usted considera todo el tiempo que actúa esa fuerza, se va a obtener cuánto fue el cambio de momento. Entonces, aquí necesita fuerza y necesita tiempo para calcular el impulso. Si la fuerza es constante, entre más tiempo pase, el impulso es más grande. Podemos definir una fuerza media. Eso se hace en los casos que generalmente la fuerza no es uniforme o yo no la conozco en su totalidad. Y esa se define como la integral de la fuerza con respecto al tiempo y dividido entre el intervalo de tiempo. Entonces, eso me hace como un promedio. O el impulso por el tiempo. Entonces vea que cuando nos dicen impulso, entonces
generalmente en estos casos, para calcular la fuerza media, yo lo que hago es utilizar esta, el delta P, que sería entonces delta P entre delta T y me da la fuerza media. Adelante, Joseph. Si un objeto se mueve, no sé, en una superficie y hay fricción, durante el tiempo que hay fricción, esa fuerza es, bueno, eso sería un impulso, ¿no? Sí, sí lo podría considerar uno como un impulso. Un impulso Entonces, negativo sería, ¿verdad? Porque tiende a disminuir sí, tiende a disminuir el momento. entonces, digamos, si por ejemplo nos pidieran calcular, no sé, la fuerza de fricción y nos da un momento lineal, inicial y final, sería dividir el cambio de momento entre el tiempo o algo así. Exacto, exacto. Usted podría decirle, dicen, bueno, los objetos se mueven por una superficie por 10 segundos. Entonces, y en esos 10 segundos cambió el momento de tanto a tanto. Entonces, ahí usted podría utilizarlo. Eso es bastante interesante porque usted podría utilizar eso para calcular la fuerza de fricción. De hecho, es un caso, bueno, no, como la fuerza de fricción es constante, entonces vean que tenemos que el impulso es, ya se me, déjame conectar esto que se me va a apagar. Está pero ya prácticamente en cero. Bueno, ya. Ok. Entonces, el impulso de fricción sería la integral de la fuerza de fricción en el de T. La fuerza de fricción es constante. Entonces, me queda la fuerza de fricción. Me va a quedar por el delta T. Entonces, yo podía obtener la fuerza de fricción calculando el impulso entre el delta T, que sería el cambio de momento entre el delta T. Entonces el compañero nos acaba de sugerir una forma de cómo podemos obtener el valor de la fuerza de fricción si no conocemos la normal. Ejemplo que hice yo en clases, ya la verdad ni me acuerdo, yo tengo tantos ejemplos que tiene impulso y colisiones elásticas. ¿Cuál será? Bueno, hay varios ejemplos ahí. Si se acuerda, David nos puede compartir cuál es el ejercicio de ese, porque no me acuerdo yo la verdad. Ok, las colisiones en una dimensión es más o menos lo que hemos estado hablando. Son las más sencillas. Cuando tratamos con colisiones, generalmente debemos, para las colisiones elásticas, si son elásticas, combinamos conservación de la energía y conservación del momento lineal. Muchos de los casos que nosotros tratamos son colisiones elásticas. Entonces, por eso vale la pena ponerle especial atención a esto. Y bueno, son las más sencillas. La colisión es en una dimensión cuando ambas partículas tienen velocidad de movimiento en la misma dirección. Eso es básicamente esto de acá. Si yo tengo dos partículas y se mueven en la misma dirección, una hacia la otra o en direcciones opuestas, entonces eso es básicamente una dimensión, aunque esté en 3 dimensiones, ¿verdad? Y por ejemplo, para el caso de dos partículas, lo que tendríamos son las dos siguientes, las dos ecuaciones siguientes para colisiones elásticas. Entonces tendría conservación del momento lineal, que sería, por ejemplo, la masa de una por la velocidad inicial de la otra, la masa de la segunda por la velocidad inicial, es igual a lo mismo, pero las velocidades finales. Y tenemos la otra, que es la conservación de la energía,
tenemos masas y velocidades iniciales y masas y velocidades finales. En muchos casos, alguna de esas es igual a 0. Adelante, Ángel. Profe, en caso de una colisión que se dé en el aire, habría que considerar también la potencial gravitatoria. Si se da en el aire, entonces sí, habría que considerar, pero hay que recordar que la conservación del momento es en 3 dimensiones, son 3 ecuaciones. Entonces yo podría tener conservación de momento en X, pero en el caso gravitacional no tendría conservación del momento en Y. ¿Qué sucedería con ese caso? Que nos afecta la energía, ¿verdad? Entonces en ese caso yo tendría que considerar también la energía potencial. Entonces pongámosla acá. Se puede ignorar aislando el sistema. En el caso de gravedad, si solo utilizo conservación del momento, lo podría hacer en ciertos casos, pero no podría utilizar conservación de la energía porque va a haber un cambio de la energía. Entonces ese sería el único problema. Entonces, por ejemplo, vean que yo tengo las dos esferas, digamos, que van a chocar aquí y van cayendo en gravedad, con gravedad. Entonces, este es M1 y M2. Entonces, la velocidad en X, el momento en X, Px se conserva. Py no se conserva. Y bueno, ya con que este no se conserva, la energía no se conserva. Como la energía no se conserva, entonces, ahí yo tengo que considerar, tengo que tener ese cuidado, ¿verdad? Yo puedo calcular el cambio de la energía porque yo conozco bueno, si es gravedad fácil, yo conozco la velocidad que va a ser G V0 más GT para la partícula I. Y de ahí yo puedo calcular el cambio de energía. Entonces ahí no sería mayor problema. Pero solo puedo aplicar conservación en X de momento y en Y no puedo y tendría que tener cuidado con la conservación de la energía. Adelante, Ángel. Profe, usted dice que no se conserva por la aceleración de la gravedad. Exacto, porque está en la aceleración de la gravedad, está en un potencial, entonces la energía potencial se está convirtiendo en energía cinética. Bueno, perdón, la energía cinética se conserva. Lo que no, la energía cinética es la que no se conserva, la energía total sí tiene que conservarse. Entonces, creo que ese es un comentario también bastante acertado, porque entonces aquí, esta está correcta, ¿verdad? Y ahora sí está correcta, porque tengo la energía potencial, ya la agregué. Entonces, si la aplican de esta manera, no hay problema, pero la energía cinética no se conserva. El asunto es que generalmente en colisiones, como las colisiones sencillas, no tienen ese componente de, digamos, usted está trabajando en una mesa, las dos bolas de billar chocan, y ahí la energía potencial no cambia, entonces casi nunca aparece, pero esta sí la tiene. Entonces voy a marcárselas por acá. Creo que también es un comentario bastante válido. Y vean qué importante que es lo que ustedes preguntan, porque hay muchas cosas que de repente yo no me percato que no están claras o que no se me ocurrieron que ustedes en las que ustedes podrían tener dudas, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso ayuda un montón a ir eliminando ese tipo de dudas que surgen. Adelante, Joseph. Entonces, en ese caso, de una colisión en el aire, la energía sí se conserva. O sea, La entendí energía, bien.
Sí, sí se conservaría. La energía total, la energía mecánica se conserva. Lo Sí. que no se conserva es la energía cinética. Ujú. Oh, sí, está bien. Vamos a ver dónde lo puedo acomodar aquí para que me quede. Se conserva si se considera la energía potencial. Sí. Voy Sí. a poner el comentario acá. Acá es esto. Lo voy a encerrar. No, porque esto lo que estoy haciendo es otra cosa. Estoy más bien dibujando. Dame un segundito que esto ya se quedó pegado. Ok, ahora sí. Entonces. Voy a ponerlo por acá para que nos quede esa nota. Entonces la energía mecánica total se conserva, la cinética no siempre. Que es que yo creo que es un punto de confusión, que puede surgir confusión porque casi que todos los ejercicios que uno ve son al mismo potencial. Entonces cuando se le ocurre algo, si a uno se le ocurre hacer algo como lo que sugirió el compañero, entonces de repente uno se queda como pensando porque es algo que no se ha visto, ¿verdad? Bueno, aquí esto es lo que yo les decía anteriormente, que generalmente se puede convertir un problema de 2 o 3D a uno de 1D. Entonces, yo puse este ejemplo, ¿verdad? Yo tengo originalmente este marco de referencia y tengo estas dos partículas que se mueven con una velocidad v. Entonces, en el marco de referencia XY, mi problema es 2D. Como las velocidades las dos están en direcciones opuestas, están en el mismo plano, entonces me inventé este marco X', Y', y ven que en ese ya las partículas se mueven solo en una dimensión, entonces ya convertí mi problema de 2D a una dimensión. Que vean que si yo le pongo aquí, es básicamente un plano inclinado, y es lo que ustedes hacen siempre con una masa que se mueve en un plano inclinado, no lo resuelven en 2 dimensiones, lo resuelven en una dimensión. Colisiones perfectamente inelásticas, aquí lo que hay que recordar, básicamente lo que nos dicen es esto, que las velocidades de todas las partículas son iguales a la velocidad del centro de masa porque todas quedan unidas, ¿verdad? Entonces, ese es el punto de las colisiones inelásticas. Es una gran ventaja porque entonces vean que eso significa que la suma de todas las masas es igual a, bueno, que todas estas velocidades v y son iguales a las del centro de masa. Y eso me simplifica un montón el problema, porque, por ejemplo, las masas generalmente me las dan. Entonces, eso hace que si yo tengo, digamos, 3 masas, digamos que a mí se me olvida considerar qué significa que la ecuación es perfectamente inelástica, que la colisión es perfectamente inelástica. Entonces yo escribo que el momento final va a ser igual a M1 V1 más M2 V2 más M3 V3. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo 3 incógnitas. Si yo no considero que son perfectamente inelásticas. Si yo considero que son perfectamente, que es perfectamente inelásticas, que todas quedan, entonces ya de ahí me salen que V1 es igual a V2, es igual a V3, es igual a VCM. Entonces ya de ahí tengo más información.
Entonces, al final, esto se me va a escribir de esta forma. M1 VCM más M2 VCM más M3 VCM. Entonces, paso mi problema de tener 3 incógnitas a tener solo una incógnita. Y eso de fijo yo lo necesito para tener suficiente información para resolver. Si yo no considero eso, posiblemente me van a faltar 2 ecuaciones para poder resolver. Esas 2 ecuaciones vienen de esta condición. Bueno, colisiones elásticas fue lo que acabamos de discutir. Y lo último, vamos a ver, yo creo que esto sí era lo último. Se me quedan 2. Algunos aspectos generales de las colisiones. Esto es, hay cosas aspectos que deben de tener en mente. Recordar que deben manejar vectores y descomponerlos porque va a ser, posiblemente les salga algo en 2 dimensiones. Puede hacer que lo puedan convertir a una dimensión. Para convertirlo a una dimensión, igual van a necesitar estas relaciones muy posiblemente. Entonces, deben saber hacer la descomposición esta muy rápido, casi que de memoria. Siempre tener cuidado en ver cuál es el ángulo correcto. Pero esto es sabérselo, pero rápido, ¿verdad? Resolverlo bien rápido. El otro punto es verificar si hay conservación de la energía. Es bien importante. Recuerden, conservación de la energía nos da otra ecuación que es, muchas veces lo ocupamos para poder resolver el sistema de ecuaciones que surge. Verificar si hay velocidades que son iguales a 0. Con esto se refiere a que, por ejemplo, uno de los objetos esté en reposo al inicio y que el otro objeto esté al reposo al final. Si tengo una partícula que se descompone en 2, entonces la velocidad inicial de esa partícula que se desintegra es 0. Y también verificar si hay marcos en los que yo pueda tener que la velocidad de la partícula sea igual a 0, ¿verdad? También lo otro que puede hacer uno, si fuera en el caso, puedo considerar las partículas como un sistema de partículas y utilizar el movimiento del centro de masas para estudiar las colisiones. Si no tengo fuerzas externas, entonces yo puedo utilizar el movimiento del centro de masas, por ejemplo. Y de nuevo, si la colisión es perfectamente inelástica, entonces definitivamente yo quiero utilizar el centro de masas porque la posición del centro de masas me va a dar, porque al final todas se mueven con la velocidad del centro de masas. Entonces, es conveniente. El otro punto, la conservación del momento implica que F es igual a 0, que las fuerzas externas son iguales a 0. Pero las fuerzas internas pueden ser distintas a 0. Que eso yo creo que ya lo hemos visto, bueno, lo hemos hablado bastante. Y bueno, ya esto sería lo último para hoy, que es la energía de la rotación. La energía de la rotación es la energía que tiene las partículas de un sistema por su giro alrededor de un eje. Generalmente, nosotros dividimos el movimiento del centro de masas y el movimiento respecto al centro de masas. Entonces, muchas veces esa energía cinética es la energía respecto al centro de masas, ¿verdad? Entonces, yo puedo considerarlo, uno, si tengo un movimiento de traslación y rotación, considero centro de masas y rotación. Si solo tengo
rotación, entonces utilizo solo la parte de rotación, no me complico con el centro de masas. Por ejemplo, en muchos casos que yo tengo rotaciones respecto a ejes que no pasan por el centro de masas, entonces yo solo me limito a hacer la parte de rotación. Y esta es la energía, entonces hay que recordar que este RI que aparece es la posición, la distancia más corta de mi partícula al eje, no es esta que aparece acá, sino es esta de acá. Muy importante saber identificar eso. Este omega I que le puse ahí, ese omega I es ya se me fue todo lo que quería. Este omega I aquí lo puse como I. Esto con el fin de que si yo tengo un sistema, esa es la velocidad de oscilación, de rotación de cada partícula del sistema. Ahora, en nosotros nos estamos limitando casi que a cuerpos rígidos, entonces este omega I es igual para todas las partículas. Pero si yo tengo 3 partículas que rotan con velocidades diferentes, con velocidades angulares diferentes, entonces ese omega I es distinta para cada uno, ¿verdad? Entonces, si la energía cinética total, si yo tengo un movimiento alrededor del centro de masas, es la velocidad del centro de masas más la rotación alrededor del centro de masas, ¿verdad? Entonces, esto es para movimiento respecto al centro de masas. Perdón, para rotación alrededor del centro de masas. Adelante, Joseph. En este caso de energías, también se podría poner un marco de referencia con la misma velocidad que el centro de masas para que sea 0, o en este caso no. Como no hay vectores, digamos. Sí, uno podría poner, pues, si el centro de masas se mueve con velocidad constante, usted podría poner el origen en el centro de masas, ¿verdad? Y en ese sistema usted va a ver que la energía es cinética de 0, ¿verdad? Entonces, En ese caso se consideraría solo la de rotación. sí, pero de nuevo, tiene que ser, ¿verdad? Velocidad constante, porque si ya la velocidad es variable, si el centro de masas siente una fuerza, entonces ahí es más complejo. Entonces, en general, esos cambios, cuando las velocidades son constantes, son muy convenientes y se pueden hacer definitivamente. Está bien. Aquí les hice 2 ejemplos. Entonces, por ejemplo, este es un cilindro que solo rota alrededor de su eje. Entonces, todas las partículas tienen la misma velocidad angular, ¿verdad? Todas están fijas y todas tienen la misma velocidad angular, porque no se mueven respecto al centro de masas. Bueno, sí se mueven, perdón. Sí se mueven, pero pero bueno, en realidad están fijas aquí, las velocidades son iguales. Hay traslación, en este caso, digamos que no hay traslación, entonces la energía cinética total va a ser una contribución 0 del centro de masas y tendría solo la de rotación. ¿Verdad? Este otro caso yo tengo 3 partículas. Digamos que el centro de masas está acá, que se mueve con una velocidad que es distinta de 0, pero que todas tienen velocidades angulares distintas. Entonces ahí sí tengo una velocidad del centro de masas, y una energía cinética del centro de masas y una energía de rotación. Y en este caso tendría que escribirlo de esta manera, porque todos los omegas son diferentes. No es como en el caso de de acá, que todos los omegas son iguales, entonces me aparece solo uno. Ahí puede ser que todos sean diferentes, entonces tengo que considerar cada uno por separado. El otro caso sería, por ejemplo, que yo rote con respecto a
a un eje que no sea el del centro de masas. Por ejemplo, copiamos este mismo, el cilindro. Entonces, ahora yo lo voy a rotar, digamos que por un eje que pasa por acá. Entonces, aquí ya no está en el centro de masas. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo calcular la energía cinética y simplemente considero solo la de rotación con respecto al eje. Porque en realidad el centro de masas, el centro de masas se está trasladando, pero por la misma rotación. Vea que si el centro de masas está hasta aquí, se va a mover, pero es por la rotación. Entonces, yo puedo limitarme a solo el movimiento de rotación en este caso. Si solo está rotando, ¿verdad? Si estuviera rotando y se mueve en esta dirección, ¿verdad? Entonces ahí sí tendría dos. Tendría una parte del centro de masas y la otra de la rotación. ¿Verdad? A eso me refiero con el movimiento del centro de masas, ¿verdad? Es un movimiento que no se debe a la rotación del centro de masas. Ok, ¿alguna pregunta? Adelante, Joseph. El eje de rotación, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que estar en el centro de masas. No, exactamente. Por eso hago la observación. No necesariamente el eje tiene que estar en el centro de masas. Entonces, la parte de rotación, yo aplico lo de rotación. Si tengo un movimiento adicional sobre el centro de masas, lo puedo tratar por separado. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo tenía una, pero era con respecto al problema 3 de la tarea, entonces se lo puede hacer ahorita. Sí. Déjame ver a ver qué es. Porque ya ni me acuerdo. Vamos a ver. Vamos a buscar la tarea. Bueno, si quiere me va diciendo la duda para mientras carga esto. Era más que nada como sobre el entendimiento del problema. Es que, digamos, la bola lleva creo que una velocidad en Y. Entonces le quería preguntar si cuando choca, la bola seguía en el aire, la celeste, o si está en el suelo. Es que si está en el aire no podría aplicar por conservación de la energía, por lo que usted mencionó hace poco, porque estaría en el aire tendría también la aceleración de la gravedad. A ver. Lo que queremos es que sí la puede aplicar, pero tiene que, sí se aplica la conservación de la energía mecánica como tal. Las Ah, cinéticas solo no. Entonces tendría que agregarle la energía potencial. sí, el problema sería con altura, es lo que me tenía. Ok, yo creo que ya cargó esta cosa. Vamos a ver. Ok. Entonces le hicimos un cambio. Ah, no, pero vea que ahí le están dando la velocidad antes de colisionar. Ahí usted, la velocidad en X y en Y cuando colisionan. ¿Verdad?
Entonces, en ese instante que ellas colisionan, ¿cuál es la energía potencial de las dos? Sería 0. Sería 0. Entonces puede resolverlo como si no hubiera energía potencial. Esa es una de las partes que son bastante convenientes, digamos, de conservación del momento. Usted puede escoger los intervalos en los que lo aplica. Usted puede considerar el instante precisamente antes y después del choque, o puede decir el instante antes del choque y 20 horas después, ¿verdad? Entonces usted escoge el que le sirva. Obviamente, si usted escoge un tiempo después, cuando ya la bola 8 ya se ha movido un montón, entonces ya usted no puede utilizar eso. Y bueno, y de hecho, ese es el otro punto. Vea que yo les dije que sí hay que considerar la energía potencial, pero no es más que para colisiones, es para problemas generales de conservación del momento, porque en las colisiones, si las generalmente son instantáneas, entonces usted considera que en ese punto no se ha movido, no hay un cambio de altura. Ah, El entonces cambio de altura, la energía potencial es igual. Entonces, lo que nosotros tenemos es más general, va más allá de solo la colisión, sino a los problemas que tenemos conservación de momento lineal, ¿verdad? Entonces, ese sería el caso, ¿verdad? Que yo puedo tener, si usted aplica conservación de la energía y ese término se le va a eliminar porque es ese instante en que usted está considerando. sería como decir que el cambio es tan pequeño, digamos, que puede despreciar, digamos, el cambio de la potencial. Sí, es que en el instante del choque es que digamos que eso es un instante tan pequeño que no le da chance a la bola de moverse en Y. Entonces por esa razón la energía potencial es básicamente la misma, ¿verdad? Ok, sí, se cancelaría bueno, se restaría. Claro, si van a salir a los dos lados, va a ser va a cancelar. Pero Ah, pues, ok. Muchas gracias, profe. perfecto. Bueno, hoy hicimos un repaso así sin descanso y muchas gracias a todos los que se conectaron. Yo espero que esto les ayude un montón. Por eso fue que lo hice, porque yo creo que en el pasado les ayudó bastante el repaso. Si tienen cualquier pregunta, me la hacen saber. El viernes ya no vamos a ver gravitación, sino que vamos a hacer más bien otro repaso de la parte que nos quedó. Es mucha materia. Ojalá que repasen o que vean gravitación en el verano, es algo que van a necesitar en otros cursos posteriores, entonces les va a servir. Y bueno, entonces nos vemos ¿cómo es? El viernes, que sería la última sesión. Luis, adelante. Así no, profe, es que si yo me puedo quedar un momentito con usted para hacer una consulta respecto a algo, pero si no después de la clase, ¿Está bien? bueno, si no después de ahora de cuando se Ujú. termine la sesión. Pues bueno, eso sería entonces, de nuevo, cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran compartir, para el viernes que tenemos, vamos a hacer el otro repaso, traigan todas las consultas, vean cómo las contribuciones de ustedes ayudan a que todo quede más claro, es muy importante, ¿verdad? Entonces, bueno, nos vemos el viernes. Gracias, profe. Chao, profe. Nada, Gracias. Muchísimas gracias, profe. de nada.